Biblioteca reciban una cordial bienvenida al Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Esta noche tenemos el agrado de presentarles la conferencia titulada La marinera limeña es así. Expone el reconocido investigador Luis Chirinos. Es oportuno comentarles que también nos acompañará el reconocido gestor cultural e investigador Luis Rodríguez Pastor, a quienes pido una cordial bienvenida con aplausos. Buenas tardes, es una... Ahí, mejor creo. Ahí, si Quique no me ve, no funciona. No solo Quique, sino tantas presencias realmente gratas que se reúnen esta noche para celebrar un álbum mucho más que grato, un álbum emblemático, histórico, un hito, y todos los adjetivos que le atribuyo a ese disco los va a justificar Lucho Chirinos. Creo que es una persona más que indicada para hablar de La marinera limeña es así. Quisiera muy rápidamente poner en contexto la actividad que llevamos a cabo esta noche. Esta es la cuarta y última actividad por el mes de la cultura afroperuana que realiza el IPNA, gracias a la gestión, a la confianza de Doris Agurto, que está por acá también, y a su equipo que de forma tan comprometida. La marinera no sí, por favor, un aplauso para Doris porque la apuesta es del IPNA a través de Doris y de su equipo, que han confiado en mí la intermediación con una serie de maestras y de maestros como Fela Ramos, como Macario Nicasio, que dieron talleres por separado, ¿no? También de Moraima Cabero, de Víctor Reyes, editor de todos los discos del Sambo Cabero, editor de este disco también, que es de la misma compañía en la que grababa el Sambo, Odeón y EMSA, de Freddy Lobatón Beltrán, más conocido como Huevito Lobatón, y ahora con broche de oro, con Lucho Chirinos, un gran estudioso de la marinera limeña, tan estudioso que sigue estudiándola a pesar de que le insistimos, ya casi lo encaramos pidiéndole que publique sus investigaciones, y mientras llega ese día tan esperado nos va entregando en cómodas cuotas a través de charlas como estas el resultado de sus realmente amplias investigaciones. La charla es suya, yo lo voy a acompañar aquí más bien en los controles de las imágenes, y si hay un tiempo, que yo creo que sí lo sabremos encontrar, también un espacio para el intercambio, las preguntas. Siguen llegando personas gratísimas. Marisol, Vicky, bienvenidas. Y cerrar el mes de la cultura afroperuana con esta actividad, o sea, de la mejor manera. Les agradezco nuevamente su presencia y les pido un fuerte aplauso, por favor, para Luis Chirinos. Muchas gracias. A ver, ¿me escuchan bien ahora? Sí. ¿Sí? Bacán. A ver, ¿y ahora? ¿Sí? Ok. Bacán. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer la invitación de Lucho a participar en esta celebración del mes de la comunidad afroperuana. Creo que aquí hay toda un elemento que a mí particularmente me ha capturado desde hace muchos años, ¿no? A través de diversas formas, y que encontraron una especial aventura cuando
hace muchos años, regresando de una beca en la Universidad de Wisconsin, mi esposa me logró convencer que valía la pena aprender a bailar marinera limeña. Y eso quiso decir que teníamos que buscar un buen profesor. Y este profesor lo encontramos en la Escuela Nacional de Folclore de José María Arguedas. ¿Quién era? Era Abelardo Vázquez. Ahí se forjó una trayectoria amical muy linda, ¿no? Que comprometió nuestros esfuerzos, literalmente esfuerzos físicos y emocionales, para aprender a bailar la marinera, a aprender también los bailes afroperuanos, a tocar el cajón y a cantar marinera. En la escuela generamos los alumnos de Abelardo una especie de movimiento para que se dicte un curso sobre el canto de la marinera, ¿no? Sabíamos que tenía muchas reglas, escuchábamos los discos y no lográbamos encontrar la forma, cómo funciona esto acá y esto allá. Y finalmente se logró el curso, y esa fue mi primera, por decir así, aventura, porque le pedí a Abelardo que me diera la lista de coplas con las cuales íbamos a trabajar, y con esas coplas armé un pequeño cancionerito. A partir de ese momento se empezó a desarrollar no solamente este curso de jarana, sino que nos permitió armar un círculo muy estrecho en torno de Abelardo, ¿no? Que se sigue llamando, ¿no? La Peña de los Carmelitas, ¿no? Y a partir de eso también empecé a intensificar todo lo que era la recopilación de las coplas de marinera, que contó con un aporte sumamente significativo en la colección que ya tenía avanzada Guillermo Durán, que está acá, ¿no? Acompañándome, como nos hemos acompañado muchas veces. A partir de eso, esta colección fue creciendo, no solamente con marineras, con coplas de marinera limeña, sino también con coplas que habían venido de España y se habían asentado acá y habían sido asumidas, ¿no? Por los peruanos, y muy en particular los afroperuanos, ¿no? Para construir fundamentalmente la Zamacueca primero, y que luego se llamó marinera. Menciono esto porque me parece importante reconocer que esto es una evidencia de que la marinera es producto de un proceso de hibridación, ¿no? Un proceso de mestizaje cultural en el cual la comunidad afroperuana y la población conquistadora, los españoles, también aportaron mucho, y el arte, ¿no es cierto?, de los afroperuanos fue de lograr adaptar y crear a partir de ese aprendizaje por transmisión oral, ¿no?, a generar ritmos, generar nuevas coplas, generar géneros musicales muy interesantes y muy nuevos, muy importantes, que están hoy día a lo largo de toda la costa peruana y alguna parte de la sierra, ¿no? No he terminado la investigación, ¿no? Y creo que esto fue posible además también porque la compañía de Abelardo me permitió conocer a muchas jaranas, muchas fiestas, donde conocí a Augusto Ascuez, a Luciano Bombachano, ¿no?, y a otros criollos cantores, viejos cantores, ¿no?, y de ahí la pasión por la marinera limeña tradicional, o sea,
la auténtica. He creído necesario hacer esta pequeña introducción porque me da la impresión que sobre la marinera y sobre las letras y sobre las reglas de marinera se ha hablado tanto y se han dicho tantas cosas y se han inventado muchísimas más, ¿no? Entonces creo que siempre es muy importante poder trabajar sobre todo los géneros folclóricos, ¿no? Generarlos con evidencia en la medida que esta evidencia exista. Yo he tenido la suerte de contar con esta evidencia y de capturar y recoger también esta evidencia en las coplas, ¿no? A través de diversas fuentes, ¿no? Yo espero entonces que pronto esto tenga su celebración también, ¿no? De tener la publicación, pero también creo que es responsabilidad mía el poder ir aportando, aunque sea de a pocos, ¿no? Algunos de los resultados, los enfoques y las miradas que se han generado en mí para entender y comprender mejor la dinámica de la marinera. Yo voy a seguir un guión que tengo acá, que me parece que es importante porque le da quiero darle una linealidad, ¿no es cierto?, que sea capaz de permitirnos entender por qué hoy día, ¿no?, tiene sentido hacer una presentación que celebra un disco. La marinera limeña es así. Es un disco muy particular, editado en 1972 y que contiene una de las equipos de cantores y músicos y guapeadores absolutamente impresionante, ¿no? ¿Quiénes estaban ahí? Cantaban Abelardo Vázquez, ¿no? Cantaba Augusto Abelardo Vázquez, ¿no? Augusto González, el curita, ¿no? Y Augusto Ascuez. Estaba en la guitarra, ¿no? Carlos Jaire y Vicente Vázquez. Estaba en el cajón Canán, Reinaldo Barnechea, y guapeaba Valentina Arteaga, ¿no? Podía ser una cosa de curiosidad muy grande, ¿no? Pero en realidad fue la convocatoria probablemente más espectacular de la reunión de viejos cantores y grabar un disco con ellos que sea un testimonio de un largo proceso de evolución de la marinera. Años atrás, en 1958, si no me equivoco, ¿no?, José Durán, Pepe Durán, había grabado un disco también, ¿no?, con grandes cantores, entre los que estaban los dos hermanos Ascuez, también Luciano Guambachano, ¿no?, y otros, ¿no?, cantores y cajoneros y guitarristas, ¿no?, que se llamó Los Cuatro Haces de la Jarana. También en la misma línea había grabado un disco que se llama Perú Moreno, Gente Morena, perdón, ¿no?, que había sido producido por Óscar Avilés con la participación de estos mismos cantores, ¿no?, algunos de estos mismos viejos cantores, ¿no? 57. Y finalmente, ¿no?, encontrábamos todas estas cosas y de ahí fue generándose toda una visión de la enorme importancia que han tenido estos discos, ¿no?, para garantizar no solamente una jarana, no solamente que se toquen en una fiesta o que se escuchen embelesados en la sala de tu casa, sino que son un testimonio histórico de los pocos que pueden dar cuenta de quiénes eran, cómo se cantaba, ¿no?, qué sabían, qué jugaban, ¿no?, cómo
se relacionaban entre sí, y eso me parece a mí un aporte sumamente importante. Por eso sigo pensando que estos discos, a los que menciono también Socavón y Cumanana de Nicomé de Santa Cruz, ¿no? Como dos piezas que son importantísimas también en esta línea. Quiero empezar por decir que obviamente estamos de principio no estamos ante la marinera limeña, sino estamos ante la zamacueca, ¿no? Y ¿qué cosa pasa con esto de la zamacueca? Lo que pasa es que la zamacueca es el proceso, ¿no? Es el resultado de un proceso en el cual, ¿no?, participaban la cultura española, ¿no?, y la cultura afroperuana, ¿no? Es donde se produce en inglés se diría, para celebrar el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, el melting pot, ¿no es cierto? La olla en la cual se mezclaron, ¿no?, todas estas dos culturas, y tenemos aportes muy importantes, como lo he mencionado, de las coplas españolas, pero la organización, el ritmo, la música, los instrumentos, el baile, vienen y son el aporte de la comunidad afroperuana. A mi juicio, quizá el más importante aporte que ha hecho la comunidad afroperuana a la historia de la cultura peruana. Y esto es muy importante porque, surgida a comienzos del siglo del siglo XIX, ya en 1824 hay referencias concretas sobre la zamacueca, ¿no? Creo que es bien relevante el hecho de que este proceso, ¿no?, va agarrando una velocidad que va cubriendo desde las casas de los afroperuanos en el barrio de San Lázaro, ¿no es cierto?, en Rímac, donde sigue estando la calle Malambo, ¿no? Así como en las clases altas a lo largo del virreinato y de la República, ¿no? La zamacueca no era la única danza, además, no era el único género que estaba siendo construido por los afroperuanos, ¿no? También otros géneros, como la mozamala, ¿no es cierto?, el maicito, todos estos fueron producto también de la creatividad de la comunidad afroperuana, ¿no? Y como tal, la zamacueca reinó y generó muchos secretos, por decir así, y muchos misterios que vamos a ver dentro de un ratito, ¿no?, que permitieron que se sintiera, se percibiera en la zamacueca toda un campo amplio de cobertura social que tenía su espacio más típico, por decir así, en las fiestas de Amancaes. Yo he revisado en el proceso de la investigación una buena cantidad de relatos de viajeros franceses, ingleses, norteamericanos, ¿no? La cantidad impresionante. Y prácticamente todos, ¿no?, hablan de Amancaes y la marinera, ¿no? Y todos hablan de esto en momentos en que, a pesar de que las diferentes clases sociales, ¿no?, de la República ya iban gustando muchísimo de la marinera, sin embargo había esta suerte también de sanción, de negación, de persecución, incluso de parte de la Iglesia y de parte de los sectores moralmente más conservadores, ¿no? Entonces, la zamacueca surge en gran medida como parte de un proceso en el cual hay una persecución también y al mismo tiempo una admiración, porque es muy curioso, pero
cuando uno se encuentra con la represión que tenía la Zamacueca en los frutos de la educación de Pardo y Aliaga, ¿no es cierto? Uno se encuentra con que hay quienes lo repudiaban, ¿no? Hay quienes la gozaban y hay quienes tenían acceso directo a las fiestas llamadas entonces de mulatas que quedan en barrios altos, ¿no? Entonces hay toda una complejidad que genera y un desconcierto que genera la Zamacueca, que sin embargo llega, creo yo, a adquirir una personalidad muy fuerte, y ya desde 1840 y tantos, que es cuando viene Max Radiguet, ¿no? Puede hacer una descripción de un baile muy parecido a la marinera, muy parecido a la Zamacueca, perdón, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede con la marinera, ¿no? Diversidad de bailes, perdón, diversidad de géneros, porque no me gusta hablar de baile cuando hablo de la marinera por razones que probablemente ustedes conocen y vamos a ver más adelante, ¿no? Que hay una especie de fascinación que abstrae de todo contexto a la marinera y la convierte solamente en un tema de baile, ¿no? Eso lo vamos a ver dentro de un rato, pero lo que quiero mencionar aquí es que este desarrollo de la Zamacueca y la participación significativa de los sectores afroperuanos generaron una serie más de géneros, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Creo que es importante señalar de que la Zamacueca también se expandió desde 1830, alrededor de esa época, ya había llegado a Chile y se había convertido en cueca, ¿no? Como cueca salió de Chile y se fue a la Argentina, donde también influyó en la samba, ¿no? Entonces hay una especie de expansión de la Zamacueca por la zona de la América hispánica del sur, ¿no? Al mismo tiempo nosotros vamos a encontrar que la expansión de la Zamacueca también se da al interior del país. Va de aquí, ¿no es cierto?, a La Libertad, a Lambayeque, ¿no?, a Arequipa, ¿no?, Ica, donde adquiere diversos formatos, e incluso Cusco, Puno, Ayacucho, ¿no?, y Cajamarca producen zamacuecas y luego marineras. Creo que hay una cosa que es muy importante, porque creo que esta situación, esta capacidad de expansión y de haber podido sobrellevar la represión a punta de encantar con el gusto a todos los peruanos, chilenos y argentinos, buena parte de los argentinos también, creo que es significativo el hecho de que al inicio de la guerra con Chile, ¿no?, súbitamente la Zamacueca es objeto de un manejo político patriótico, ¿no?, y Abelardo Gamarra, ¿no?, lo denomina, le cambia el nombre y lo empieza a llamar marinera, que es como se llama hasta ahora. Allí hay toda una circunstancia muy especial, ¿no?, porque estaba enfrentándose una tradición que venía desde principios del siglo XIX, ¿no?, con una probablemente demanda patriótica de alabar, ¿no es cierto?, y homenajear a la Marina de Guerra del Perú en la lucha, en los inicios de la lucha por la guerra con Chile. Este proceso, además,
se ha mantenido, y con el tiempo durante la guerra con Chile hubo producción de marineras, ¿no? Hay una serie de marineras. Jorge Basadre tiene un artículo muy interesante sobre las marineras que se produjeron en Cocharcas de apoyo a Piérola, ¿no? Inmediatamente después de la guerra, ¿no? Hay también registros que hace Pepe y Guillermo Durán en la colección, ¿no? Que también tiene mucha fuerza y mucha esta identidad con el tema de los sucesos nacionales. Hay varios factores que generan una situación compleja para la marinera. Y creo que tiene que ver con la modernidad, los cambios urbanos, los cambios en la cultura y la economía general en la sociedad peruana y en la sociedad limeña en particular, que hace que buena parte de lo que, y creo que influyendo también este cambio de nombre como canción nacional de marinera, ¿no? Empiezan a perderse algunos de los valores que traía la zamacueca tradicional, ¿no? Y la marinera por consecuencia, ¿no? Es en ese contexto donde vemos cómo primero en los años 10, 20, 30 hubo muchas grabaciones de cantores tradicionales afroperuanos, muchos discos. Luego, en los años 30, 40, 50, ¿no? La presencia de la marinera ya empieza a divulgarse y los grupos criollos también empiezan a tocarla, y es ahí donde se empieza a perder buena parte de las características más disciplinarias de lo que era la marinera limeña tradicional, ¿no? Es por esa razón que cuando nosotros encontramos discos, ¿no? Que han reunido a viejos cantores, ¿no? Para grabar marineras, lo que estamos haciendo es, lo que se ha venido haciendo es en tratar de reconstruir en la medida de lo posible estos fastos, por decirlo de alguna manera, estos fastos que generaba la marinera, ¿no? Grabaron entonces los hermanos Ascuez, ¿no? Años más tarde, ya mayores, ¿no es cierto? En la grabación del 56 de Pepe Durán, de los 4 haces de la jarana también, y hay toda una experiencia ahí que es importante valorar en lo que significa esta recopilación, estos discos que se vinieron haciendo. He mencionado algunos, ¿no es cierto? La marinera limeña es así, por cierto, los 4 haces de la jarana, ¿no? Perú Moreno, que canta a Alicia Maguiña, ¿no? Con Abelardo Vázquez, y además con una banda de jazz, ¿no? Que era la que tenía Carlos Jaime, ¿no? Los 2 discos de Nicomedes, ¿no? Que es de 1972. La marinera limeña es así. ¿Quiénes cantan ahí? ¿No? Lo he mencionado. Augusto Ascuez, Augusto González y Abelardo Vázquez cantando, ¿no? Canano en el cajón, Carlos Jaime y Vicente Vázquez en la guitarra, y guapeando
Valentín Arteaga. Para entender la importancia de esto, creo que tenemos que hacer una mirada sobre la historia de la zamacueca y de la marinera limeña tradicional, ¿no? Yo, para ilustrar este argumento, he empezado por hacer un listado de lo que he llamado las miradas sobre la marinera limeña, asumiendo de que hay dos tipos de miradas. Hay una mirada que es la mirada más esparcida en la sociedad, ¿no es cierto?, que tiene una mirada y una opinión, una visión sobre lo que significa un producto musical como la marinera, ¿no? Eso no necesariamente se condice, ese es mi argumento, con lo que verdaderamente es la marinera limeña tradicional. Y quiero mencionar cuáles son las características de la imagen de la marinera limeña que corre en la mayor parte de personas, a través de discos, a través de bailes, etc., ¿no? Toda marinera tiene nombre como todo producto musical moderno, o sea, tiene un título, ¿no? Segundo, como todo producto musical moderno, todas las marineras, cada marinera tiene su propia letra y además su propia música fija, ¿no? Esa cosa que llaman los términos, ¿no es cierto? El ay, 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 el trilalalala, ¿no es cierto? Todas esas cositas son parte de cada marinera que tiene su título, su propia música y su propia letra, ¿no? Hay la marinera y la resbalosa, que sigue a la marinera inmediatamente, ¿no? Entonces, la imagen que se tiene es que el juego completo es la marinera con sus letras, sus coplas y sus letras y sus términos, la marinera con su resbalosa y con las fugas. De manera que lo que yo escuché en una marinera por primera vez en mi vida, en un disco, ¿no? Yo digo, esta se llama, por decir así, Palmero sube a la palma, y cuando yo escuche, ¿no?, que hay otra marinera que canta también Palmero sube a la palma, pero con otra música, con otro guapeo, ¿no?, con otra resbalosa, con otras fugas, entonces voy a decir, estos están equivocados, ¿no es cierto? Me han engañado. Yo pedí Palmero sube a la palma, en esa que todos conocemos desde chiquitos, ¿no es cierto? Catay, catay, chumay, chumay, ¿no? Esa fue la primera vez que yo escuché un Palmero sube a la palma, ¿no? Y anduve con la creencia de que eso era fijo, así como cualquier bolero que cantaban los Panchos, ¿no? Entonces, bellos, hermosos, pero que era un compacto, una canción. La marinera, además, limeña, ¿no? La marinera limeña, además, tenía sus fugas, ¿no? Y además, lo más importante, que es una cosa que empieza a generarse en esa época, es la importancia del baile, ¿no? Hay una especie de endiosamiento del baile, ¿no?, que hace que uno se pregunte, ¿no?, estas características que han tipificado a la marinera durante tantos años, ¿no?, que es una marinera, una canción con su propia letra, con su propia resbalosa, con su propia, ¿no?, un producto único. ¿Eso corresponde a la realidad de lo que es la marinera limeña tradicional? Ciertamente no. Entonces, para comparar esta imagen con lo que es la marinera limeña tradicional, ¿no?, es que uno se pone a ver y olvidaba. Toda canción tiene un compositor,
¿no es cierto? El bolero tiene su compositor, ¿no? Entonces, el caso de la marinera, la realidad de lo que siempre ha sido la marinera limeña tradicional, ¿tiene un autor conocido? No tiene un autor conocido, ¿no? La tradicional me refiero. ¿Por qué? Porque es una amalgama de formatos de coplas y música. Es un producto de poetas y cantores que la desarrollan y la practican, ¿no es cierto?, en una jarana, en su casa, en la sala, ¿no? Y de ahí empieza a salir, ¿no? Y es cantada por todo el mundo. A quienes les gustó la cantan. ¿Tiene un nombre la marinera? Normalmente en los discos han puesto, ¿no es cierto?, Palmero sube a la palma. Pero ese Palmero sube a la palma puede cantarse con otra música, ¿no? Y con otros términos, y con otra resbalosa y con otra fuga. Entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la verdadera Palmero sube a la palma? A ver, cuéntenme, ¿no? Hay uno que es el único verdadero autor y los demás son unos que se han aprovechado para ponerles otra música y aprovechar del prestigio del otro, ¿no? Y no es así, porque la marinera limeña, ¿no?, no tiene ni nombre ni letra fija. Yo puedo cantar con la misma copla, ¿no?, términos muy diferentes, ¿no es cierto?, con el ayayay, con el cataychumay, con el trilalala, ¿no? Y en cada caso va a ser diferente. Entonces no hay, ¿no?, esto que se espera mucho, de que la misma letra, la misma música, ¿no?, y los mismos elementos que componen la canción, ¿no?, no funcionan con la marinera, ¿no? La letra se puede cantar prácticamente con cualquier música, ¿no? Los términos también pueden ser distintos. Yo puedo cantar, como decía hace un rato, ¿no?, mándame quitar la vida, con trilalala, cataychumay, oído que le da, ¿no? Es la inspiración, ¿no?, el repentismo, lo que va. Y además puedo ir cambiando las letras, ¿no es cierto?, introduciendo variantes que muchas veces pueden ser pensadas. Voy a cambiarle el tercer verso para ponerle de otra manera, para darle otro sentido o darle más intensidad al sentido, ¿no? Entonces el que escuche la primera versión de Palmero sube a la palma dirá, no, ese es un farsante, ¿no? Entonces, y lo que pasa es que no entiende que la marinera tiene otra naturaleza. La marinera limeña tradicional tiene otra naturaleza, ¿no? Sus componentes, ¿no?, juegan de diferente manera, ¿no? Y entonces ahí es donde es necesario empezar a mirar la marinera ya no solamente como un todo, sino por cada una de sus partes y la manera como cada versión, ¿no?, va utilizándolas, ¿no? Tradicionalmente, ¿no?, en nuestras casas cuando éramos chicos, ¿no?, muchos podemos haber escuchado que se bailaba una marinera, la marinera limeña, ¿no?, y luego venía, no hay primera sin segunda, ¿no? Y uno se entonces, ¿qué cosa? Pero no era la resbalosa que había que, ¿no? Entonces ahí hay también una cuestión media confusa, ¿no? Y entonces ahí es cuando uno descubre que las resbalosas, ¿no?, son diferentes y se pueden cantar diferentes resbalosas con diferentes marineras,
¿no? Y lo mismo con las fugas, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, ¿no? Es que estamos frente a un género popular, un género complejo, muy difícil de entender al principio, ¿no? Pero sujeto a reglas muy claras, muy precisas, ¿no? Y que además está ligado muy fuertemente a la inspiración y al repentismo, a la posibilidad de ir cambiando, ¿no? La letra de la copla en función de determinadas situaciones que se presentan en el canto, en el proceso de la fiesta o del canto mismo, ¿no? En resumen, uno puede decir, ¿no?, que si hay una o varias diferencias y cambios en otra versión de la que yo escuché primero, la conclusión es que él o los cantores conocen de marinera, porque son hábiles para ir cambiando, ¿no?, la música de una versión a otra, las coplas de una versión a otra, los términos, ¿no?, las resbalosas, las fugas, ¿no? Entonces, este género, ¿no?, popular, como muchos a lo largo de todo América Latina, está lleno de secretos, lleno de escondites, reglas y mucha sabiduría ancestral. La marinera se convierte entonces en una especie de artefacto, ¿no? Una especie de artefacto donde los intérpretes cogen los elementos que la componen y la van armando espontáneamente mediante el uso de sus conocimientos de poesía y utilizando una enorme diversidad de recursos poéticos, como son, por ejemplo, los términos, que nos sirven muchas veces para completar la estructura silábica de una estrofa, ¿no? Hoy día vale la pena también preguntarse cómo es que llegamos a la marinera limeña tras 200 años desde el surgimiento de las zamacuecas e inicio de la independencia, ¿no? Hemos mencionado que estamos frente a un proceso de hibridación, un proceso de mestizaje cultural, en el cual ha habido un aporte muy importante de la cultura española y al mismo tiempo un importantísimo aporte de la comunidad afroperuana. El aporte de los españoles, de la cultura española, es el idioma, la religión, la literatura, la música popular, la literatura poética. ¿Ustedes han escuchado alguna vez esa marinera que dice aprendan flores de mí, ¿no?, lo que vaya ayer a hoy? Ayer maravilla fui, hoy sombra mía no soy, ¿no? Y uno dice, qué lindo los negritos que han sacado ese verso, esa tan hermosa. ¿Saben de dónde viene? Luis de Góngora de Argote, ¿no? Luis de Góngora de Argote. O sea, yo una charla que di hace algunos años en la universidad, en el Instituto Ribagüero de la Universidad Católica, lo titulé justamente, ¿no?, Góngora en Malambo, ¿no? Porque lo que quería pasar, la idea era justamente esta de cómo estos esclavos o libertos, ¿no?, eran probablemente analfabetos, ¿no es cierto? No conocían de muchas cosas, pero tuvieron mucha capacidad para escuchar, ¿no? Mucha capacidad para ilustrarse de lo que otros decían, del aporte de los curas, ¿no es cierto?, de lo que cantaban y recitaban, ¿no?, en las casas de sus dueños, ¿no es cierto?, cuando leían en voz alta. Y probablemente es ahí donde aprendieron esa copla de Góngora, ¿no? Entonces, eso nos pone en una situación bien importante, porque es el aporte español, de la cultura española, de la poesía española, que también viene
de teatro, del teatro español, en enorme cantidad de coplas que citan, ¿no? Coplas cantadas en obras de teatro de Lope también y de Calderón. También encontramos cosas muy importantes en los en el, como le llaman en España, el teatro chico, ¿no es cierto? Y las zarzuelas, ¿no? Cuentan algunos que el Canario Negro, perdón, Soria, ¿no? El Cojo Soria, que era un famoso criollo de la época, ¿no? De los primeros años del siglo XX, iba a la zarzuela en el Teatro de Segura y de ahí se iba corriendo a casa de donde vivían los Sancho Dávila, ¿no es cierto? Y les enseñaba, ¿no? a ellos los coros de los que había cantado. Y efectivamente, cuando encontramos resbalosas, vamos a encontrar coros de zarzuelas. Entonces, sí, un aporte muy importante de la literatura española, de la poesía española, tanto popular como culta, pero una enorme capacidad para utilizar esos recursos aprendidos para incorporarlo a la creación de de uno y varios géneros, ¿no? Estamos pues frente a un claro, pero muy complejo y muy particular proceso de transmisión oral, ¿no? Porque una de las cosas más importantes que sucede y que no se menciona lo suficiente en los procesos de transmisión oral como estos es que se aprenden las coplas y se dice, claro, las coplas se pasaron por tradición oral, pero la manera como se maneja por las comunidades afroperuanas estas coplas y se convierten en otra cosa, indican que no solamente habían aprendido de memoria la copla, sino que habían aprendido sin lección, sin información organizada y didácticamente enseñada, técnicas de construcción poética. La cuestión de los términos, la cuestión del guapeo, la cuestión de los manejos de las coplas, ¿no? Y el manejo de género, la idea de construir una octava y dos seguidillas, ¿no? Pero con reglas muy particulares para poder hacer articulaciones interestróficas, ¿no? Entonces repetir la primera, ¿no? El primer verso que haga puente a la segunda, y en la segunda, como es una seguidilla, entonces tengo que jugar ya no con un solo verso, sino con dos, y han ido amarrando. O sea, han sido aprendizajes muy autónomos, muy autodidactas, para poder ir manejando las técnicas poéticas, no solamente el aprendizaje memorístico de las coplas, sino de las técnicas, y eso es fundamental. Yo creo que uno de los puntos más importantes de esta cuestión de la transmisión oral tiene que ver con la identificación de lo que en la teoría literaria se llama los espacios de sociabilidad. Una de las cosas que es muy importante es conocer uno tiene la idea, los afroperuanos esclavos en la hacienda, ¿no? Están en la hacienda, en los algodonales, entonces en sus chozas, ¿no es cierto? Ahí, ¿no? Y los limeños esclavos trabajando en la casa como servidores domésticos, ¿no? Pero vamos por partes. ¿Quién les tocaba la jarana, las fiestas, ¿no? ¿Quiénes cantaban? ¿Y quiénes tocaban los instrumentos en las fiestas de los hacendados? Eran probablemente esclavos, hombres y mujeres. Hay una referencia muy sutil, pero muy contundente también de Ricardo Palma, ¿no? En la participación
de las mujeres que trabajaban como esclavas o libertas, ¿no es cierto?, en las actividades domésticas, eran quienes cantaban cuando se bailaba zamacueca. Y entonces uno se pone a preguntar, ¿y quién tocaba entonces los instrumentos? Tiene que haber sido el mayordomo, el calecero, y el calecero que los llevaba a Mancaes, ¿no?, en su diligencia o en su caleza, ¿no es cierto?, iba silbando y cantando coplas de marinera, que había aprendido ¿dónde? En su casa probablemente, o también en el mismo Mancaes, ¿no? Entonces había una cosa musical muy fuerte, ¿no?, ya hibridada, ya amestizada en los propios esclavos y libertos afroperuanos. Cuando uno mira esta realidad y se pregunta entonces, bueno, tratemos de hacer un análisis de la marinera. ¿Qué cosa tengo yo que hacer? Yo tengo que hacer lo que se hace en cualquier circunstancia. Tengo que ver tres componentes: baile, letra y música, ¿no es cierto? La marinera es un compuesto, ¿no es cierto? Es un artefacto con estos tres componentes. Entonces, lo importante, ¿no?, es no solamente qué hace o cómo se hace el baile, la letra y la música, sino cómo se articulan entre estas tres dimensiones, ¿no?, para que no vaya uno por un lado y el otro por el otro lado. Entonces hay un trabajo también, hay una elaboración muy interesante, ¿no es cierto?, que se expresa, por ejemplo, en los bordoneos de entrada de la marinera, ¿no es cierto?, y los toques de guitarra en la marinera limeña es así. Hay unos momentos de guitarreo, de dúo entre, ¿cuánto va?, entre entre Vicente Vázquez y Carlos Jaire, que son extraordinarios, ¿no? Están ahí haciendo un diálogo entre los dos, ¿no es cierto? Entonces, esta articulación es fundamental. Y entonces yo voy a hacer, en el tiempo que me queda, voy a correr un poco. Algunas características básicas de la marinera que probablemente ustedes como aficionados ya conocen, pero elementos que vamos a resaltar dentro de un ratito. En primer lugar, la importancia de la modalidad musical, ¿no es cierto?, mayor o menor. Se canta en un solo modo. Segundo, la marinera es un género dialogal. ¿Qué cosa quiere decir esto? Es que es una conversación entre los cantores. O sea, y para eso tiene que haber una especie de secuencialidad, ¿no?, temática. Lo que pone el que saca la jarana, pues la primera que pone el tema de el amor perdido. El que la sigue tendrá que referirse también al amor. Si es perdido, mejor, pero de todas maneras tiene que entrar al tema del amor. Y la tercera también. Entonces ahí encontramos un elemento que marca la importancia de lo dialogal y lo importante en el juego de la marinera. Eso se ha perdido en Lima. Se ha perdido. ¿Y cómo se ha perdido? A mi juicio, se han perdido con las grabaciones que se han hecho, ¿no?, conjuntos que no conocían, grupos muy buenos probablemente, pero que no conocían la estructura y las reglas de la marinera, ¿no? Entonces hoy día uno canta una copla, que pues otra la que se me ocurre y otra la que se me ocurre. No estoy atento a cuál es el tema para contestar yo también en relación con ese tema, ¿no? Porque además hay temas recurrentes. La recopilación de las coplas me dice clarísimamente los temas del amor, el barrio, en todas sus modalidades. El amor en todas sus modalidades. El barrio, la jarana, ¿no es cierto?, son clarísimos, mayoritarios, ¿no? Además está
hay las coplas de pelea, eso sobre todo en las fugas, una estructura de versificación, ¿no es cierto?, que vemos muy claramente la cuarteto octosílaba, las dos seguidillas, el uso de los términos, ¿no?, como apoyaturas, como le dicen en la música, ¿no?, la articulación interestrófica ahora, ¿no es cierto?, es decir, cómo haces los amarres para hacer los puntos de articulación entre una copla y la otra. Y el principio básico, la libertad que tiene el que pone la marinera, el que pone la primera, para marcar el tema que los demás tienen que seguir, marcar el modo, ¿no?, que los demás tienen que seguir y cumplir para garantizar que se trata de una marinera cerrada, auténtica, tradicional, ¿no?, de Lima. Un tema importante sobre el cual no se conversa mucho es el tema de la resbalosa. Todos disfrutamos de la resbalosa, ¿no es cierto?, porque ahí hay una historia que nos cuentan muy bonita, ¿no?, y también hay las fugas, y en las fugas está la pelea, ¿no es cierto?, entre los cantores. Pero ¿cuándo empezó la resbalosa? Cuando uno empieza a mirar, revisar la literatura o las partituras, ¿no?, que están relacionadas con la marinera, ¿no?, uno descubre que no habían resbalosas, ¿no? La colección de transcripción de las resbalosas de Claudio Rebagliati en 1870 no hay resbalosas, hay solamente, ¿no?, el cuerpo de la marinera. En 1911, o sea, como 30 y tantos años, casi 40 años más, ¿no?, graban Montes y Manrique sus marineras en Nueva York. Estas marineras sí tienen resbalosa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el intermedio? En el intermedio ha habido cambio de nombre, ha pasado de ser zamacueca a ser marinera, ¿no?, y ha habido una creciente producción de marinera popular en los sectores populares, ¿no? Es la época en que existían estas comunidades tales como los 12 pares de Francia, ¿no?, en Malambo, ¿no?, los 7 hijos de Lara, ¿no?, la Volante Chica, la Volante Grande, en Barrios Altos también, toda una serie de agrupaciones, ¿no?, que empiezan a cultivar los géneros afroperuanos, dentro de ellos la marinera, ¿no?, y a establecer toda una escuela y marcar una tradición significativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento entró la resbalosa? Yo tiendo a creer que la resbalosa fue una creación popular, ¿no?, que cualquiera de estos grupos que he mencionado, como los 12 pares, ¿no?, los 7 hijos de Lara, los hijos de Lara, en la Volante Chica, la Volante Grande y otros grupos probablemente, empezaron a jugar con eso, de repente cogiendo historias que venían de la zarzuela española, que reina en esa época, principio del siglo, fin del siglo XIX, comienzos del XX, y que se abría un espacio para continuar la marinera y además para hacer una pelea y seguir en la pelea o agudizar la pelea entre cantores en torno de las coplas, ¿no?, las fugas, perdón, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante esto. Yo no tengo el misterio resuelto, yo creo que va a ser imposible, pero soñar tampoco cuesta, e imaginar, después de haber visto esta epopeya de la comunidad afroperuana, de crear un género tan complejo y tan duro y tan hermoso como la marinera, ¿no?,
que es capaz de marcar la identidad no solamente de una ciudad, sino incluso de un país, ¿no es cierto? Se le llama la canción nacional, ¿no? Y entonces creo que hay un momento en el cual esto se traduce en este nuevo formato, la resbalosa, y que tiene cosas maravillosas también, ¿no es cierto? Hay diversos tipos de resbalosas. Hay resbalosas que atienden los problemas sociales, ¿no? Yo no sé qué vienen a hacer los extranjeros en Lima, que nos vienen a poner esa cosa tan dañina. Lo llaman la luz eléctrica, ¿no? Y lo que sigue. Hay sobre el bus, ¿no? También, ¿no? Hay también las eternas del amor, ¿no es cierto? Eventos históricos, eventos políticos, ¿no? Elogio del licor, ¿no? Las reivindicaciones racistas, ¿no? Antirracistas, ¿no? E incluso adivinanzas, rondas infantiles y disparates, como le llaman en la literatura española, ¿no? Y que eso dio lugar a un formato nuevo que permitió abrir una pelea de fugas con más intensidad, que empezó con la intensidad normal de las fugas y que luego se fue recogiendo, ¿no? Creándose las llamadas fugas de contrapunto, ¿no? Que es una cosa mucho más compleja y que está incluida en el disco, ¿no? Un último asunto que tiene que ver con el proceso de creación de la marinera es la multitud de denominaciones, ¿no? Cuando uno ve el catálogo de las canciones en el siglo XIX, ¿no es cierto?, uno se va a encontrar con una enorme cantidad de canciones, muchas de las cuales fueron creadas por afroperuanos, ¿no es cierto? Está la mozamala, la sajuyana, el maicito, la resbalosa, que no es la misma que la que tenemos acá en la marinera limeña, sino se parece más a lo que era lo que es la resbalosa en Argentina y la resbalosa en Chile, que tampoco tienen nada que ver con la nuestra, ¿no? Baile Tierra, Don Mateo y Chilena, ¿no? Lo cual promovió este escándalo del cambio de nombre, ¿no? Y el desarrollo del argumento patriótico. Pero Carlos Reigada, ¿no? Que es un gran músico, ¿no? Y que fue autor de un diccionario de la música peruana, ponía una versión muy simple, ¿no? Y muy clara y contundente a mi gusto, ¿no? A mi parecer. No es que son diversos bailes, es que son diversos ritmos. Hay una diversidad, ¿no es cierto?, de cómo se toca, ¿no? De repente alguno tiene unas reglas de este tipo, de otro tipo, ¿no? Y en el caso de la chilena, dice Reigada, lo más probable es que le haya sucedido, ¿no? Que la chilena, que aquí tuvo muchísima importancia por su valor muy apreciado, porque era más rápido que la marinera tradicional limeña, que es más bien, como dicen, elegante, ¿no es cierto? El juego del pañuelo, ¿no? El zapateo muy delicado, ¿no? No es como la que se baila en Chile, ni es tampoco a la velocidad como se toca la cueca en Chile. Entonces Reigada decía, esto es lo que debe estar en juego. Eso es casi como tarjeta amarilla. Bueno, y tanto es así, fíjense ustedes que muchos años después de la creación, del cambio de nombre por Gamarra, ¿no? Que dicho sea de paso, cuando Gamarra hace su lista de los diversos nombres,
¿no? Dice Mozamala, Baile Tierra, Resbalosa, Sajuriana, ¿no? Y no menciona la Zamacueca. Lean ustedes el artículo que le escribe años más tarde, ¿no? Contando qué fue lo que pasó, y ahí dice, porque a la antigua canción limeña, ¿no es cierto?, le pusieron diversos nombres. Entonces ahora se llama, ¿no? Incluso ha llegado a llamarse chilena, ¿no? Cosa que era un pecado mortal en esa época, ¿no? Y entonces ahí, dicho sea de paso, chilena también hay en la costa pacífica de México, ¿no? Es otro problema, otra cuestión, pero lo que quiero decir es, miren cómo cambian los nombres, cómo los nombres van denominando géneros musical y poéticos diferentes. Quiero terminar haciendo algunas conclusiones, a manera de conclusiones, una serie de criterios de valoración, ¿no? De la importancia que ha tenido este disco de La Marinera Limeña es así. Voy a ser súper escueto. La primera, es grabado en una coyuntura social donde se había generado una mayor sensibilidad por la producción artística de sectores populares y en particular afroperuanos, ¿no? Es el año 72, una época en que hay una opción muy claramente por valorar lo popular. En segundo lugar, los artistas participantes son viejos cantores y músicos con muchos años de vida artística y provenientes de familias y entornos sociales donde la cultura afroperuana era cotidiana, era la de todos los días, ¿no? Para decirlo de alguna manera, como se diría aquí en Lima, ¿no es cierto?, de callejón, ¿no? Y cuyos hogares habían sido escenario de jaranas descomunales e históricas, ¿no? Los viejos cantores, además, ¿no?, que convoca este disco son reconocidos como entre los más implacables y mejores impecables, perdón, y los mejores en la materia de la marinera limeña, ¿no? Otra característica muy importante es que el disco busca representar una jarana real y lo logra con creces, ¿no? Incluso haciendo que tenga una importancia muy grande el guapeo de Valentín Arteaga, que en determinados momentos hace dúo con Abelardo Vázquez en el guapeo, ¿no? Más parecía que estaba jugando en su santo, en el Callejón del Buque, ¿no? El ambiente generado en la grabación del disco es el ambiente de jarana, bromas, ¿no? Hasta insultos, juegos así muy de palabras entre amigos, ¿no es cierto?, burlas, ¿no? Y finalmente el aspecto dialogal de las marineras. Hemos hecho una recopilación de todas las marineras, letra por letra, copla por copla, palabra por palabra, ¿no? Las versiones que circulan no son las mejores, ¿ya? Pero lo hemos hecho justamente para este trabajo y ello es clarísimo. Hay una secuencia de articulación temática, ¿no?, en todas y cada una de las marineras resbalosas y fugas en este disco. Y ello es producto de quiénes son los cantores, quiénes son los músicos, ¿no?, etcétera. Y tanto es así que los errores que comete Augusto González, el curita, a la hora de hacer la fuga de la caporala, ¿no?, terminan, que son 3 errores, no uno, ¿no?, con una intervención muy hermosa de Augusto Ascuez, ¿no?,
en la relación de marcar el error. ¿Es posible? ¿Tú crees que podríamos ponerlo? La canción. La resbalosa. ¿Podemos poner la imagen de la resbalosa y que suene? Perfecto. ¿Sería posible? Sí, claro. ¿Cuál, perdón? La de la caporala. La fuga, ¿no? Esta es la resbalosa. Se fue a la pampa y a trabajar, no huele caña ni de azúcar, y tiene plata para enamorar. La caporala se fue a la pampa y a trabajar, no huele caña ni de azúcar, y tiene plata para enamorar. Yo por la plaza compré cebolla, compré tomates y perejil, cosa de china, blanca mulata, la morondanga que traigo aquí. Yo tengo una boticuela que pasa por la mitad. Yo tengo una boticuela que pasa por la mitad. Ella está por la mitad. ¿Se encuentra el verbo? Qué tristeza, trabaja mucho, se anda y no gana nada. Pobre negrito, sí, qué tristeza, trabaja mucho, se anda y no gana nada. Pobre negrito, sí, qué tristeza, trabaja mucho, se anda y no gana nada. Pobre negrito, trabaja mucho, samba y no gana nada. Porque digo la verdad. Porque digo la verdad, subiera mano, tú no digas la panelina. Ay, sí, ya, diga lo que va a quedar. Ay, sí, ya, que diga la verdad. Ay, sí, ya, diga lo que va a quedar. Ay, sí, ya, que diga la verdad. Quitando el porcelano y yo del cielo lo quita, quitando la perrita, hoy el gato enamorado. Que habiendo nacido libre, yo solo me cautivé. Para ir el amor malaya, el que me enseñó a querer. Por los hombres de afuera,
porque tú ves a vivir, también se sabe hogar, no te metas si no sabes, a lo más solo amarás. Cuando me pongo a cantar, marinero borronquita, panero suya la palma, oye a la palmerita. Cuando me pongo a cantar, marinero en borronquita. Amaneciendo, yo vivo solo cantando, con la cabeza en la copa. Si no sabes, a lo más no a nadar, porque te ves a huir, también te sabes ahogar. No te metas si no sabes, a lo más no a nadar. Al rato diciendo visa, al gato aprendiendo a leer, y a un cura tocar alba, a la gallina coser. Como la nieta cantadora que ya conocer a necio, como mira con desprecio, el amante que te adora. Si la cantadora que ya conocer a necio. Mucho conozco yo que de su mal tienen culpa, y luego dan por disculpa que el diablo se engañó. A muchos conozco yo que de su mal tienen culpa. Ya te dijo amor, como nos dijo veneno, sí. Bueno, ya te dijo amor, como nos dijo veneno. Ya está hablando del amor, espérame porque bueno. Silencio que ya cayó el provinciario del valle, cayendo los pollitos, salen corriendo los gallos. Es una maravilla. Sí. Esta es la marinera. Yo les decía, las marineras tienden a tener estos temas recurrentes. Este está dedicado justamente a Malambo, al barrio de Malambo. Ahí para comer. Alicia Nieta. Quieren saber, señor, caramba que no hay cosa buena, caramba que no hay cosa buena. Dígase pasito más, ay, 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 caramba donde ir, no me los fuera, caramba si querer, saber señores. Y este otro que es... Ahí para comer. Alicia Nieta. Sí. Y eso acabó de inicio con Ya, acá.
Antes de cerrar, Lucho, agradeciendo por supuesto tu notable exposición, valdría la pena leer cómo en esa época presentan el disco, ¿no? O sea, qué nos dice la contra, de qué forma y bajo qué concepto y expectativas la misma productora nos presenta esta producción. Queridos amigos, desde hace tiempo sentíamos la necesidad de realizar este disco, pues están tan deformadas las versiones que se hacen de La Marinera, que como amantes de ella y practicantes de la verdad, teníamos la obligación de difundirla en su auténtica expresión. Con toda felicidad para ustedes y para nosotros hemos podido contar con Augusto Ascuez, Augusto González y Abelardo Vázquez, auténticos conocedores de este género. Ellos no son cantantes profesionales ni pretenden serlo. Sus voces curtidas por los años, Augusto Ascuez tiene, y dejan en un espacio en blanco, Augusto González tiene otro espacio en blanco, y Abelardo Vázquez pasa los 40, ¿no? Tenía 43, ¿no? En el 72. Y Augusto Ascuez tenía, en el 72, tenía 72 más 8, 80 años. Y han pasado por 1000 noches en que salieron triunfantes del pleito. La Marinera Limeña, como van a escuchar, se canta contrapunto. Nos harán saborear versos y melodías de marineras que por primera vez han sido llevadas al disco. El acompañamiento estuvo a cargo de Carlos Jaire y Vicente Vázquez. Carlos era la primera guitarra, ¿no? No, Vicente. Vicente era la primera y Jaire la segunda. En las guitarras, Canano en el cajón. En las palmas y guapeo, Valentina Arteaga. Valentina, Barrio Nuevo, casada con el señor Alejandro Arteaga, ¿no? Al que no hemos mencionado hasta ahora, y en aras de la justicia, es a José Hernández, que era el bajista, ¿no? Cuyo destino es el único que desconozco, porque en todos los demás casos sabemos que los artistas ya han fallecido, ¿no? El más reciente pues era el más joven entonces, Carlos Jaire, ¿no? Fallecido en el 2012. Valdría la pena también mencionar, Lucho, cuál es la lista de marineras que se interpretan, sabiendo ya, gracias a tus precisiones, que los nombres son casi secundarios, ¿no? Respecto al ejercicio mismo de la interpretación. Esta noche no más canto, poderoso rey de copas, mamita mi señorita, chaparrita, en Malambo hay cosa buena, cielo santo, sueño no más, mándame quitar la vida, no hay amor como el desprecio, el pino, Malaya, silencio y la caporala. Finalmente, incluimos en esta pequeña recopilación también las noticias de la partida de algunos de los maestros, lo que nos da cuenta del valor, digamos, que han tenido en vida y de cómo este ha sido reconocido por la prensa en el momento en el que han partido, ¿no? Valentina Barrio Nuevo, la septuagenaria morena de la Victoria, que se hizo popular en los últimos años administrando la peña que lleva su nombre, dejó de existir ayer, víctima de una prolongada enfermedad que minó su salud progresivamente. Los criollos de ayer y hoy, que gozaron de las ocurrencias y picardías de doña Valentina, como le gustaba que le digan, quebraron la voz y hasta vertieron lágrimas de cuando se enteraron del fatal desenlace. En el caso de Ascuez, claro, ¿por qué no canta Elías en esta producción? Porque ya había fallecido, ¿no? En el 3 de junio del 67. ¿Ah? No, otra cosa te voy a Oye, decir después. murió reliquia del criollismo. Esto es 18 de agosto del 85. Esto es de los archivos de Fernando Romero. El criollismo limeño perdió a otra de sus figuras señeras a la edad de 95 años. Bueno, 93 era, ¿no? Falleció ayer don Augusto Ascuez, el rey de la marinera, el panalivio y el amor fino. Ritmos negros que se van extinguiendo con el transcurrir del tiempo. Sus restos se velan en su modesta vivienda en Chacra Ríos, de donde será trasladado al cementerio El Ángel. Moreno bajo pontino y criollo 100%, Augusto Ascuez formó con su hermano Elías el dúo más famoso de cantantes de marinera de contrapunto y ritmos negros. Grabaron muchos discos y popularizaron a sus voces el antiguo vals En la cabaña, bueno, etcétera. Tenemos unos 5 minutos para preguntas. ¿Estás de acuerdo? Sabemos que la marinera genera una gran pasión. Lucho ha venido con chaleco antibalas, por si acaso. Hay una pregunta al fondo, por favor. Levantó primero el compañero.
Sí, en voz fuerte, por favor. Una precisión, felicitar a tu gobierno, a la idea. Lucho ha dedicado, creo, muchas horas a la investigación, y además está culminado, Yendo directamente al fondo de mis comentarios, cuando se menciona a los guitarristas, ¿no? En este disco grabaron los dos mejores guitarristas ejecutantes de marinera limeña que han existido, Vicente Vázquez y Carlos Jaire. Y no había esa división primera, segunda, en esa forma como habitualmente vemos en los guitarristas. Bueno, Vicente Vázquez ha sido el gran guitarrista que aportó los bordones a la marinera limeña. Los bordones son las cuerdas cuarta, quinta y sexta de la guitarra, cuerdas más gruesas, ¿no? Y esto era una cosa que Porfirio siempre ponía de relieve, que la marinera se introducía y se adornaba con bordones. Entonces su hijo Vicente fue el que materializó esto, y todo lo que toca Vicente no es que se lo enseñó su papá o su tío. La mayor parte de esto, si bien él bebió de esa fuente, esto es creación de Vicente Vázquez. Todos esos bordones, no solamente del inicio, sino todo ese tejido que va sobre el canto, ¿no? Que es toda una especialidad. Hace el año 2008, 2009, conversando con Carlos Jaire, me dijo: cuando yo conocí a Vicente, que debe haber sido en el año 46, él ya era una maravilla en los bordones. Y en este disco, muchas de las introducciones las toca Vicente y otras las toca Carlos Jaire. Está, por ejemplo, esa famosa introducción en Mamita mi señorita, que la hace Carlos Jaire, que es un arpegiado descendente, es maravilloso. Ya, está ahí. Bueno, Yo creí que había preguntas. Bueno, preguntó y respondió. Muchas gracias. Estamos en el año del centenario de Vicente, y eso es importante, pero al mismo tiempo, a lo largo del año hemos ido viendo cómo no ha habido mayor iniciativa para celebrar al gran maestro de la guitarra, como señala el compañero. El 12 de octubre se cumplen 100 años de su nacimiento, y yo pediría públicamente que estamos a tiempo para celebrarlo como se merece. No solamente un evento, un conversatorio, un homenaje, sino una suma de iniciativas de distinta índole que reconozcan y pongan el valor que tiene el gran maestro Vicente Vázquez. También celebramos el centenario del maestro Adolfo Arteaga, pero claro, él nos ha acompañado hasta anteayer y de pronto ya tiene 100 años, ha vivido tanto el maestro Adolfo Arteaga. Por favor, a quien tenga una pregunta, por favor, la pregunta directa, gracias. Tenía tantas cosas que preguntar, pero bueno, me quedaré, como tú eres un gran cajonero, ¿cuál es el aporte del cajón y de los cajoneros en el transcurrir del tiempo con la marinera? Porque poco se habla, digamos, se habla de la copla, se habla del canto, de las guitarras, pero del cajón poco se habla. Y las percusiones, ¿no? Las castañuelas, las panderetas, todo el formato andaluz del cual la marinera es heredera, ¿no? Porque España para nosotros es Sevilla, no es Cataluña ni Castilla, es Sevilla con toda su gitanería además que viene hasta de Pakistán. Por eso están los coros, por eso está las palmas y los guapeos. Gracias. Si hay otra pregunta para... A ver, me había levantado una pregunta, por favor. Sí, pregunta. Mencionaste la productora de este long play. ¿Puedes dar el nombre de la productora, por favor? Sí, la dije, Odión y Elsa. ¿La persona productora? Eso es lo que no Entiendo que fue Elisa Maguiña la que produjo este long play. Alicia en sus memorias o sea, lo que dice es que ella promovió la grabación del disco. Sí, esa es mi pregunta, gracias. A ver. ¿Sí? Señor Chirinos, buenas noches.
¿Usted ha escuchado hablar de canto de jarana? Por favor. Sí. Sí. ¿Por qué? Para que lo defina. Ya, yo sí tengo una idea ahí sobre eso. A la marinera le llamaban jarana también en una época, según me informaron. Y entonces, toda la vida que yo he considerado entonces ha sido que la jarana es marinera, ¿no? Entonces no hay mayor cosa. Sin embargo, yo prefiero hablar del canto de marinera, porque es digamos, es una palabra que tiene un significado muy claro, muy concreto, ¿no es cierto? Una marinera es una marinera. La marinera se puede cantar, mientras que jarana tiene más bien un sentido, tiene varios sentidos, ¿no es cierto? Entonces uno dice, una jarana es una fiesta, pero no cualquier fiesta, ¿no es cierto? Es una fiesta más bien así esplendosa, ¿no? Con harto de todo. Jarana también es una guitarrita, si no me equivoco, en México, ¿ya? Jarano era un personaje de última hora, ¿no? Entonces, lo de jarana, ¿no? A pesar de que hay esta información que me dieron hace muchos años atrás de que así se le llamaba también a la marinera, ¿no? Siento que es por su pluralidad de sentidos, ¿no? No es tan adecuado como cuando uno dice canto de marinera, ¿no? Yo tengo la impresión que esto debe haber surgido de alguna mente burocrática, ¿no? Para crear el nombre de un curso, por ejemplo, ¿no? Es perfectamente probable, pero no es que me burlo, sino que hay gente que sí defiende con mucha fuerza esta cuestión, lo cual nos pone una vez más ante un dilema en la marinera, ¿no? Y haciendo constar además de que la polémica de la marinera y los problemas de la marinera no son solamente los que producen o generan los músicos, cantores, ¿no? Sino también nosotros, los perceptores de los escuchas, ¿no? De la marinera, ¿no? Máxime, si nos ponemos a pensar en la situación de hoy día, en la cual la mayor parte de la gente, cuando se plantea la cuestión de, oye, yo quiero hacer algo con la marinera, me encanta la marinera, ¿qué hacer? Hay una academia de baile acá, ¿no? Entonces hay una especie de preferencia, ¿no? de sobrevaloración, creo yo, de la cuestión del baile. Yo le tengo mucho respeto al baile, no es una crítica al baile, sino a convertir a la marinera en una cosa de baile, ¿no? Y eso sí me parece a mí serio, ¿cierto? Porque el canto de jarana me suena más burocrático que el canto de marinera. Esa es una opinión personal y quisiera cerrar el temita porque yo sí creo que de repente ha sido una decisión burocrática. No, entonces, ¿cómo? Mi pregunta tú ya tiempo. Creí que había otras. Sí. Sí. El rol de cada uno de los instrumentos en la marinera es tan relevante como en una orquesta sinfónica, digamos, los diferentes instrumentos, ¿no?
Y creo que en este caso es un elemento, un instrumento que define la musicalidad, ¿no?, y el ritmo de la marinera, ¿no? Es además el aporte muy claramente de los afroperuanos, ¿no? Hay el cuadro famoso de Merino, ¿no?, donde está con un checo, ¿no?, en Amancaes, ¿no? Pero lo que hace eso es, miren ustedes, en Amancaes, donde reinaba la marinera el 24 de junio, ¿no es cierto?, había que tener esta percusión. La percusión era fundamental para poder vivir la marinera. Y de hecho, ¿no?, en cada una de estas, hasta hace poco, ¿no?, el vals nunca se tocaba con cajón. No se tocaba con cajón. Hoy día, ¿no es cierto?, con el ascenso, digamos así, la mayor valoración que tiene la música afroperuana, ¿no?, han incorporado el cajón para darle sabor, ¿cierto?, golpe ritmo, ¿no?, hacer la cosa más quimbosa, ¿no? Entonces esa es mi visión del asunto. Yo no entiendo una marinera, ¿no?, sin cajón. No podría entender una marinera sin cajón porque es un elemento absolutamente esencial. Podría pensar en que haya una sola guitarra, ¿no? Pero ausencia de cajón me parece así absolutamente imposible. Creo que forma parte del ADN, ¿no? Y fíjense ustedes que no es un cajón acrobático, ¿no es cierto? El cajón no está hecho para lucirse, ¿no? Esa es una enseñanza de Abelardo Vázquez cuando fue mi profesor de cajón, ¿no? Dijo, el cajón no está para lucirse, el cajón es un soporte, ¿no es cierto? Es un instrumento para marcar el ritmo. ¿A quiénes? A los cantores, a los demás músicos y a los que bailan, ¿no? Porque pueden jugar con eso, ¿no? Igual que era el mismo papel que jugaban algunos instrumentos con el passe-pied francés o el minuet, ¿no?, que se bailaba en el siglo XIX, el siglo XVIII, ¿no? Es esa cadencia, ¿no?, que va dándole fuerza además de ritmo, ¿no? Creo que es absolutamente imprescindible. Por eso yo aprendí a tocar cajón con el mejor. Gracias, buenas noches. Escuché en el inicio de la conferencia, de la cual estamos muy agradecidos por darnos a todos, que su primera experiencia fue como alumno de Abelardo, y también mencionó al baile de la marinera como parte del elemento global que es la marinera limeña. Pero mi pregunta sería, en su experiencia durante todos estos años, la marinera que aprendió de Abelardo y la marinera que está viéndose en las peñas o en concursos, ¿cuáles son las diferencias y qué cosa debería mantenerse y qué cosa debería de revalorarse? Lucho, un rato para que... Sí, buenas noches, señores. Disculpen la pregunta, mi ignorancia, pero más ignorante me voy a sentir si es que no sé lo que estoy averiguando hace tiempo y nadie me da respuesta. ¿Qué diferencia hay entre la marinera en menor y en mayor? El tono. El tono. Quería preguntarle al maestro si le parecería importante escuchar el comentario del maestro Edgar Pérez. A ver, yo lo digo. Vamos con las preguntas. Sí, claro. Sí. ¿Quiere preguntar?
Sobre la segunda pregunta del señor, que no sé por qué me parece que ha interferido con la señorita. Pregunta, por favor. Para responderle al señor, que me parece que ha interferido con la señorita, porque la señora estaba preguntando o comentando, el tono menor es cuando la marinera es más lenta, y el tono mayor es cuando es más alegre. Esa es la única diferencia que yo considero. A no ser que haya alguna otra opinión, disculpe, ¿no? Las marineras se dan por tonos, los tonos son en diferentes notas, mayor o menor. Es igual que en los valses, se canta o en mayor o en menor. Eso mucho tiene que ver, se relaciona con la melodía de la canción. Hay canciones que se hacen en tono mayor y a veces uno no sabe que está en mayor, hasta que los músicos les dicen, esto es en tono mayor, y así son las marineras. Igualito. Por supuesto, sí. Si usted hace una marinera en tono mayor, la melodía se lo dice. Ok. A ver, dos cositas chiquitas ya. Perdón. Sería muy difícil para mí hacer una mención de lo que es mayor, que es menor. No necesitaría ser músico o cantante para músico para saberlo y cantante para sufrirlo. ¿No? Pero perdón. La pregunta tenía que ver con qué hacer con la marinera hoy día, ¿no? ¿Algo así? La diferencia entre lo que usted aprendió y lo que está viendo ahora, ¿no? Sí. Esa que quería que usted conteste, esa diferencia. Exactamente. Yo lo que creo es que hay... Miren, cuando en 1956 que se graba 58 que se graba la 4AC de la Jarana, una producción de Pepe Durán, que dicho sea de paso está cumpliendo ¿cuántos años? 38 años desde su fallecimiento, ¿no? 33 ya. Y que creo que también deberíamos pensar alguna forma de por el rol de celebrar a Pepe, por el rol que ha jugado en el desarrollo del aporte afroperuano en general, además de Garcilaso y todo el resto de cosas en lo cual es una maravilla, ¿no? Yo creo que lo que tenemos es desde, si tomamos una línea de tiempo que va desde 1911 y Montes y Manrique, lo que vamos a encontrar es, en primer lugar, que aparecen las resbalosas, ¿no? Y ahí es como si el formato de la marinera, que se sigue siendo la marinera limeña tradicional, se mantiene hasta ahora, ¿no? Luego se han producido versiones de canto muy hermosas de parte de los entonces viejos cantores. Entonces hay un montón de cantores viejos y jóvenes que graban, ¿no? Y que son muy interesantes, ¿no? La Victor Talking Machine tuvo una serie, tiene un catálogo, ¿no es cierto?, de acceso público, que permite ver cómo era la producción de discos de 78, ¿no? Pero en fin, de marinera, donde cantaban en algunos casos los entonces viejos cantores. Luego vienen como la aparición de grupos, ¿no? Los grupos se forman, se forman sobre todo en el modelo de grupo de 3 cantantes o de 2 cantantes, ¿no? Que a manera del bolero, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera. Entonces,
cantando canciones que tienen formato, título, letra fija para toda la vida, ¿no? Y cada uno le aporta su propio recutecu, por decir así. Creo que lo que pasa entonces es que el mundo de la discografía empieza a ser copado por estos grupos, ¿no? En algunos casos muy buenos, en otros no tanto, ¿no? Una revisión de los catálogos de discos en 30 y 40 permiten ver eso, ¿no? Y más bien los viejos, ¿no? Ya son un poco desatendidos por la industria discográfica, ¿no? Por eso cuando en 58, ¿no? Cuando graba Pepe Durán Los Cuatro Haces de la Jarana, estaba rescatando a el Canario Negro, Manuel Quintana, los dos hermanos Ascuez, ¿no es cierto? Los Cajoneros Maravillosos, ¿no? Luciano Guampachano, los Vargas, ¿no? Realmente toda una cosa realmente de locos, ¿no? Y el drama de eso, y creo que ahí hay un drama trágico que ilustra esta situación de la marinera en ese momento, y la consideración que tenían los viejos cantores, es ¿qué cosa? Que ese disco no obtuvo financiamiento en el Perú para ser editado como disco, ¿no? Como long play, a que se circule acá y se venda, no, simplemente no fue. Y finalmente, nunca, a pesar de los esfuerzos de muchos, Guillermo entre ellos, ¿no es cierto? Porque conseguir un financiamiento para editar ese disco, que es una auténtica maravilla, ¿no es cierto? No funcionó. Hoy día está editado, sin embargo, en Londres. En Londres, ¿no? Y es una pieza histórica del más alto nivel. Creo que si nosotros seguimos viendo eso, ¿no? Los que siguen, ¿no? O que persisten, Augusto Ascuez, ¿no? Augusto González, los que cantan aquí, ¿no? Van marcando esa línea de la marinera limeña tradicional, ¿no? Luego empiezan a dejarnos, ¿no? Yo lo que aprendí con Abelardo, lo aprendí de lo que él sabía, aprendió de su padre y aprendió de Augusto Ascuez, del Cunita González, ¿no es cierto?, de todos ellos, porque Jarañoy aprendió con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las clases fueron maestras, tanto las de cajón como las de marinera, ¿no? Y aquí lo pueden testimoniar tanto mi esposa como la esposa de Abelardo, ¿no? Que por allá anda Marilú, ¿no? Y eran extraordinarias porque marcaban ese estilo, la reivindicación de ese estilo, frente a lo que empezaba a ser cada vez más corriente, y mucho influenciado también por las academias y la fascinación que hoy día tiene la marinera trujillana, ¿no? Que es la única marinera, tipo de marinera que tiene nombre, no tiene letra, la toca una banda de guerra, ¿no? No tiene guitarra, ni cajón, ni cantores, ¿no? Y yo me pregunto, ¿es eso una marinera? ¿No? Pero, entonces, lo que quiero decir es que hay esta fascinación del baile cuasi acrobático. Y cuando uno ve uno de esos concursos, ¿no es cierto?, que están a toda la moda, ¿no? Entonces uno ve que el esfuerzo de cada uno de ellos es, mientras más acróbata, más posibilidades de ganar, ¿no? Entonces, si hubieran visto lo que fueron algunos de los concursos en los cuales Abelardo manejaba, ¿no?, el proceso, y de marinera limeña, la acrobacia no tenía papel, no jugaba, lo que jugaba era, claro, el corazón, pero además jugaba el pañuelo, pero toda una puesta en escena, ¿no?, para responder a la música, ¿no?, y a la letra. Es decir, esta idea de estos tres elementos, música, ¿no?,
poesía y baile tienen que andar juntos, ¿no? Y entonces eso es un poco lo que yo veo, donde yo veo la diferencia y los riesgos. Y por eso creo que el homenaje en el que me han invitado honorabilísimamente a participar tiene una relevancia, importancia que creo que es radica en hacer el intento de poder ir recolocando a los viejos cantores, aun cuando estén, ¿no?, ya fallecidos y solamente en discos, y empecemos a valorar también algunos espacios importantes. La Catedral del Criollismo, por ejemplo, ¿no?, que dirige Wendo Salgado. Esa es casi una casa de jarana, de las que hablaban los 12 pares de Francia, ¿no es cierto? Y que era la casa de los Sancho Dávila. Los centros musicales, ¿no es cierto? Poder recoger esos rezagos. Yo he visto ahí a bailar, porque yo ya no me atrevo a bailar marinera, pero he visto ahí bailar a alumnas de Abelardo, ¿no?, con un estilo que es el mismo que seguía desde ahí, ¿no? Y eso es fundamental. Abelardo es quizá uno de los últimos que ha jugado y apostado fuerte, ¿no?, a la marinera limeña tradicional. Sus alumnos y quienes estamos interesados en la vigencia de la marinera, creo que tenemos una responsabilidad frente a eso. Oye, una última pregunta. ¿Desde qué año más o menos se incursiona la marinera limeña con cajón? ¿Cómo? ¿En qué año? ¿Desde qué año se interpreta la marinera limeña con cajón? Yo no sabría decirte, pero tengo la impresión que eso está, las huellas de la percusión, ¿no?, vienen desde Amancares, ¿ya? Cuando en 1800 y tanto, 1830 por ahí, viene Max Radiguet, un francés, al Perú, ¿no?, y ve un baile en el camino al Callao, ¿no?, acaba de llegar al puerto y iba a Lima. Encontró una fiesta, una jarana, donde había un baile lúbrico, sensual, terrible, ¿no es cierto? Y dice, ¿quiénes estaban? Había uno que tocaba guitarra, dos que cantaban, y uno que golpeaba la mesa frenéticamente para seguir el ritmo de los que bailaban y aplaudían y palmeaban, ¿no? Entonces yo creo que es viejito. Bueno, en las memorias de los inicios del siglo XX el cajón estaba reservado para la marinera, no para el vals, que ha sido una edición de los años 40. 56. Ahora, sí, yo creo que sí, estamos. Un fuerte aplauso, por favor, para Luis Chirino. Hay múltiples cuentas pendientes con maestros como José Durán Flores, como Vicente Vázquez, con géneros como el amor fino, o sea que habrán motivos también de reencuentros, espero que más pacíficos, en los próximos meses, en las próximas semanas, sea en el IMNA o en otros espacios aliados, comprometidos con la cultura, con la belleza y con la verdad, como nos dijo la contra de este disco. Con esta actividad cerramos el mes de la cultura afroperuana en el IMNA. Muchísimas gracias, nos reencontramos pronto. Gracias, Luis Chirino, y gracias a Doris Agurto y al equipo del IMNA. Buenas noches. En derecho.